Hola, buenas tardes. Empezamos aquí un programa especial en el canal 24 Horas para conocer los detalles y analizar esos detalles de las decisiones que ha tomado el Eurogrupo sobre la banca española. Los detalles los empieza a dar ya, a partir de estos momentos, el ministro Luis de Guindos, que comparece en la sede del Ministerio de Economía aquí en Madrid. Recordemos que esa reunión que han mantenido ha sido una reunión a través de videoconferencia. Están saliendo informaciones que hablan de que España pediría un rescate para los bancos que podría llegar hasta 100.000 millones de euros. Ese es el dinero que habría puesto sobre la mesa la Unión Europea, pero los detalles, como decimos, los va a dar a partir de estos momentos el titular de Economía, Luis de Guindos. Vamos a escucharle. ¿Qué hay? Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Muchas gracias por su presencia este sábado por la tarde. Yo a continuación les voy a leer una declaración y después hemos tenido un Eurogrupo, como todos ustedes saben, a las 4 de la tarde. Y después de la declaración, por supuesto, me pondré a su disposición para las cuestiones que me quieran ustedes plantear. En la actual situación de incertidumbre de la zona euro, el Gobierno español tiene la firme determinación de contribuir lo máximo posible al restablecimiento de la confianza en la moneda única. El ambicioso programa de reformas que ha emprendido el Gobierno español ha recibido el respaldo generalizado de nuestros socios europeos. Y existe el convencimiento de que estas reformas y el ajuste fiscal que se está realizando están sentando las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo. Una de las reformas esenciales que ha aprendido el Gobierno es la reforma financiera. En cooperación y a instancia de las instituciones de la Unión Europea, España, como todos ustedes conocen, ha emprendido el mayor ejercicio de transparencia y saneamiento del sector financiero que se haya realizado durante esta crisis financiera. Este ejercicio de transparencia se está llevando a cabo con dos valoradores independientes que están realizando una valoración amplia de todos los activos de todas las instituciones financieras españolas. Los resultados de estas dos evaluaciones independientes se conocerán a lo largo del mes de junio, teniendo en cuenta los últimos datos disponibles. Simultáneamente, como todos ustedes conocen y como hizo anoche público, el Fondo Monetario Internacional ha finalizado su informe de evaluación del sistema financiero español, cuyos resultados acaban de conocerse y que estiman las necesidades de capitalización adicionales del sistema financiero para hacer frente a un escenario de estrés en unas condiciones macroeconómicas adversas. Todo parece indicar que las necesidades adicionales de capital que resultan de los diferentes análisis que se están llevando a cabo son manejables, teniendo en cuenta el importante esfuerzo ya realizado por las entidades financieras para cumplir con los requisitos de provisiones que se derivan del Real Decreto Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, y del Real Decreto Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. En un momento como el actual, de gran tensión en los mercados financieros de la zona euro, este ejercicio de transparencia y valoración independiente debe completarse con los recursos necesarios para financiar dichas necesidades de recapitalización. Por ello, el Gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten. De acuerdo con la reunión mantenida con el Eurogrupo, ello se hará con los siguientes términos. Primero, la cantidad solicitada será suficiente para cubrir las necesidades de capital estimadas, más un margen de seguridad adicional significativo. En segundo lugar, puesto que los fondos se pedirán para atender necesidades del sector financiero, la condicionalidad
según se ha acordado con la reunión del Eurogrupo, será solo específica para el sector financiero. Tercero, y tal como está establecido, el FROB, es decir, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, actuará como agente intermediario del Gobierno y será el receptor final de los fondos antes de su desembolso. El Gobierno español desea aportar la máxima credibilidad al proceso de evaluación y saneamiento del sistema financiero que se está llevando a cabo en cooperación con las instituciones europeas y con el Fondo Monetario Internacional. Ello asegurará la disponibilidad de financiación suficiente y que el riesgo soberano quedará al margen del saneamiento del sistema financiero. Y, por supuesto, esto, a su vez, ayudará a devolver confianza al proyecto de la moneda única. Muchas gracias. Ministro, Al Goodman, de CNN. If I could ask, sir, would you be kind enough to give a brief statement in English explaining what you've just said? Just a very short summary, if you could, sir. I am in a press conference with Spanish journalists all over the world, and I am making my statement in Spanish. So I prefer to do it in Spanish. Sí, por favor, dos preguntas. Quería saber el tipo de interés de esta línea de crédito y, segundo, si se podría determinar llamar a este rescate un rescate dulce. Gracias. Vamos a ver, lo que se pide es apoyo financiero. Esto no tiene absolutamente nada que ver con un rescate en absoluto. Es apoyo financiero que irá dirigido al FROB y el FROB inyectará el capital en las entidades españolas que lo requieran. Como ha puesto de manifiesto el Fondo Monetario Internacional, no todas las entidades financieras necesitan capital. Es decir, el problema del sistema financiero español está pues muy bien definido en aproximadamente un 30% de lo que es el sistema bancario español, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo creo que es importante resaltar, que se pone de manifiesto en el informe del Fondo Monetario Internacional. Es decir, esto es un préstamo que recibe en condiciones muy favorables, que son las que se determinarán en los próximos días, pero son condiciones muy favorables, más favorables que las de mercado, que recibirá el FROB, y el FROB, posteriormente, de acuerdo con los instrumentos que tiene disponibles, lo inyectará en aquellas entidades españolas que tengan necesidad. Por lo tanto, no hay el más mínimo rescate al respecto. Sí, querría preguntarle, señor ministro. ¿Durante cuánto tiempo? Sí, vamos. Sí. ¿Durante cuánto tiempo va a estar abierta la línea? ¿Durante cuánto tiempo va a estar disponible esa solicitud de ayudas? En el caso irlandés han sido 3 años y con repago a 15 años. ¿Hay un plazo establecido de cuánto tiempo puede España recurrir a esos fondos? Y segundo, ¿hay un tope, hay un techo en cuanto a las cuantías que se pueden solicitar? Vamos a ver, con respecto al techo, yo lo único que les puedo decir ahora, y lo verán ustedes en el comunicado del Eurogrupo, es que la cantidad permite tener un amplio margen de seguridad. Es decir, es una cantidad lo suficientemente elevada, y si me permiten ustedes lo verán en los próximos minutos en el comunicado del Eurogrupo, y por cortesía hay que dejarlo a que sea el Eurogrupo el que lo haga público, que yo creo que no va a dejar el más mínimo resquicio a la duda. Y respecto del tiempo, igual que respecto de lo que son las condiciones estrictas del préstamo, viene determinado porque puede ser tanto de la facilidad financiera denominada EFSF como del SM, y eso es algo que iremos dilucidando en los próximos días. Estaba yo antes intentando preguntar, ministro. había cedido la voz a mi compañero, si me permite, señor ministro, aquí. Perdón, es que no tengo capacidad para ver a todo el mundo al mismo tiempo, pero vamos, digan, sí. Vale. Del mismo modo que en los rescates que se han llevado a cabo hasta ahora, las aportaciones del FROB en la práctica equivalen a participaciones de capital del FROB en esos bancos, en este sistema que ahora se pondrá en marcha la situación será equivalente. Las aportaciones del FROB serán en la práctica participaciones del FROB en el capital de esas entidades. Vamos a ver, lo que se hace es, el FROB recibirá unos fondos de los fondos europeos, del FSF o del SM, en la terminología inglesa. Es un préstamo en unas condiciones muy favorables, y a partir de ahí se aplica toda la normativa del FROB. Es decir, el FROB hasta el momento ya se ha endeudado para hacer operaciones en el pasado.
Entonces, una parte puede ser en capital, otra parte puede ser a través de los denominados bonos convertibles contingentes, pero eso se irá determinando en cada uno de los casos concretos. Sí, ministro, con el debido respeto, ¿considera que esta petición de ayuda supone un fracaso de los 2 decretos leyes que se han aprobado en esta legislatura, que estaban encaminados a devolver precisamente la confianza en el sector financiero? Y una segunda pregunta. ¿La banca que reciba ayudas estará sujeta a algún tipo de plan de reestructuración, algún tipo de medida extraordinaria para poder recibir estas ayudas? Gracias. Empiezo por la segunda. Por supuesto, están sujetos a un plan de reestructuración. Hay condiciones financieras. Lo que no hay es ningún tipo de condicionalidad macroeconómica. No hay ningún tipo de condicionalidad fiscal. No hay ningún tipo de condicionalidad de reformas económicas fuera de lo que es el ámbito del sector financiero. Pero, por supuesto, en primer lugar, hay que tener en cuenta que hay una normativa de ayudas públicas que se tiene que cumplir. Y después, por supuesto, se establecerán condiciones a las entidades, como ya está ocurriendo actualmente, que reciban las ayudas. Y después con respecto a la cuestión que usted me planteaba de los 2 reales decretos leyes, yo creo que es todo lo contrario. No sé si se ha leído usted el informe del Fondo Monetario Internacional, en el cual valora muy positivamente los pasos que ha llevado a cabo estos 2 reales decretos leyes. En el primer Real Decreto Ley, como sabe usted, se incrementan 50.000 millones de euros las provisiones con respecto a lo que es la cartera de préstamo promotor considerado problemático. Y en el segundo Real Decreto Ley, en cerca de 30.000 millones de euros con respecto al no problemático. Es decir, son pasos que van en la dirección y que de alguna forma reafirman lo que estamos haciendo actualmente. Es decir, han sido incrementos de saneamiento, incremento de provisiones, incremento en última instancia de la solvencia de las instituciones financieras españolas. Ministro. Gracias, ministro. Yo quería saber por qué un día tan importante en el que España da un paso tan importante, ¿por qué ha considerado el Gobierno que sea usted el que informe a la opinión pública de esta decisión? ¿Por qué no ha salido el presidente del Gobierno a hacerlo? Y, en segundo lugar, quería saber si el jefe del Ejecutivo mantiene la agenda que tenía prevista para mañana. Gracias. Vamos a ver, pues por una cuestión muy simple, porque yo soy el miembro del Eurogrupo y no el presidente del Gobierno. Y la reunión ha sido del Eurogrupo. Siguiente cuestión. Sí, hola, ministro. Quisiera saber si nos puedes precisar un poco esas provisiones o capital que se va a añadir, si van a dirigirse a los activos inmobiliarios o más a las otras carteras de préstamos hipotecarios, a pymes y todo esto. No, en eso no se ha entrado en absoluto. Es decir, esto, vamos a ver si lo explico. Es decir, hemos tenido una primera evaluación del Fondo Monetario Internacional. En los próximos 2 días tendremos los test de estrés realizados por los 2 valoradores independientes. Y ya tendremos otras 2 cifras. Y antes de finales de julio, como ustedes saben, tendremos un análisis de las auditorías concretas al respecto. Por lo tanto, de ahí tiene que salir la cifra que se concretará y que será una cifra pues muy contrastada, con muchísima transparencia del conjunto del sistema financiero español. Y vuelvo a repetir, no ha habido ningún otro sistema bancario en Europa que esté sometido a este nivel de transparencia y a este nivel de claridad. Y a partir de ahí se determinará lo que son, lógicamente, la cifra. Verán ustedes que en el comunicado del Eurogrupo hay una cifra de referencia, que yo por cortesía lo dejo ahí, que hemos acordado entre todos, como no puede ser de otra forma, y a partir de ahí se irán definiendo los detalles. Sí, quería saber cuál va a ser el papel exacto del Fondo Monetario Internacional en el control o en el monitoring del plan, y cuándo van a llegar los primeros fondos a España exactamente. Lo primero no se lo puedo, la segunda cuestión no se lo puedo decir todavía, es una de las cuestiones técnicas. Es decir, hoy estamos haciendo, vamos a ver, si ustedes me permiten, lo que es una declaración política desde el punto de vista de lo que es bueno, pues la petición de apoyo financiero y el apoyo absoluto, como verán ustedes, por parte del Eurogrupo al mismo. Esa es la primera cuestión, y eso es lo fundamental. Y por lo tanto los detalles tampoco, no hay urgencia al respecto, es decir, eso se tiene que definir posteriormente, ver cuál es el instrumento más adecuado. Se comenta el FSF, pero también se comenta el SM, y bueno, porque el SM sabe usted que tiene que entrar en vigor el 1 de julio, pero todavía hay parlamentos de algunos países que no lo han ratificado. A partir de ahí lo iremos viendo. Y el FMI no, el papel del FMI, como verán ustedes en el comunicado, es un papel estrictamente de asesoramiento en el ámbito del sector financiero, como no puede ser de otra forma. Este es un programa del sector financiero
Y la labor del FMI, que es muy importante, porque ya ha empezado con el informe que anoche se hizo público, pues va a ser de asesoramiento y, lógicamente, de apoyo a lo que es la implementación del programa. Una muy simple, ministro. Quería saber si las condiciones financieras se van a aplicar al conjunto de la banca o solo a aquellas entidades que requieran fondos. No, vamos a... es decir, el FROB cierra un préstamo con los fondos europeos. Eso lleva unas condiciones de tipos de interés, de plazo, que serán extremadamente favorables. Mucho más favorables que las condiciones de mercado, como sabe usted perfectamente. Y a partir de ahí, el FROB no va a inyectar capital en todas las entidades financieras españolas, solamente lo va a inyectar en aquellas que lo necesiten. Como ha puesto muy claramente de manifiesto el informe del Fondo Monetario Internacional, hay prácticamente un 70% del sistema financiero español que es capaz de resistir las condiciones más adversas desde el punto de vista macroeconómico, mientras que hay un 30%, y ahí es donde se van a concentrar los esfuerzos de recapitalización, que es más débil y que tiene más dificultades. Pero eso será con los instrumentos y con las condiciones del FROB. Pero dentro de esta negociación o de, no sé cómo, yo creo que usted ha dicho condiciones financieras para el sector, ¿se incluye, por ejemplo, otro Real Decreto como condición? No. Es decir, vamos a ver, lo que se va a hacer es que, si usted me permite, es que cuando tengamos los informes de los evaluadores independientes, entonces ya tendremos los datos de necesidades de capital por parte de las entidades. Y vuelvo a reiterar que va a haber muchas de ellas que no van a necesitar ningún tipo de capital. Sí, ministro, me gustaría saber las entidades que necesitan capital, qué plazo van a tener para poder hacerlo por su cuenta o no, o si va directamente el FROB a inyectar el dinero sin más. No, hombre, primero habrá, lógicamente, un intento de ellas mismas por levantar capital por el mercado. ¿Cuánto tiempo? ¿Se sabe cuánto tiempo se les va a dar para recaudar esos fondos? Lo tendremos que ver, pero ellos tendrán que presentar, lógicamente, un plan de recapitalización en función de lo que se establezca en su momento. Vale. Y ese plan de recapitalización, una parte, si lo puede levantar en el mercado, no hace falta ningún tipo de ayuda, ni del FROB ni de nadie. Y la segunda pregunta es confirmar que la deuda que se va a otorgar al FROB se considera deuda del Estado. Sí, lógicamente va a ser deuda del Estado. Vale. No se oye. Sí, lo tiene encendido, me parece. Sí, yo le quería preguntar si las condiciones que se impongan pueden afectar al Banco de España como supervisor del sistema financiero español, si de alguna manera va a haber una transferencia de competencias actuales del Banco de España a las autoridades europeas o a quien se encargue de revisar estas cuestiones. Y luego, si nos puede explicar cómo le va a afectar a la gente esta decisión que ha adoptado hoy el Gobierno. Vamos a ver, no hay ningún tipo de condiciones con respecto al Banco de España. El Banco de España va a jugar un papel fundamental, es el supervisor. El Gobierno tiene absoluta confianza en los servicios técnicos del Banco de España, en el cuerpo de inspectores, y va a ser y va a continuar siendo el elemento fundamental desde el punto de vista de lo que es la supervisión y el control de las entidades, y no le afecta la condicionalidad en absoluto. Después, la segunda cuestión que usted me plantea, que creo que es una cuestión muy importante y que creo que es, en última instancia, la razón última que hay que subrayar de todo esto que se está haciendo. Lo que se está haciendo es pedir un préstamo para tener unas entidades financieras más solventes y que estén en disposición de dar crédito. Esa es la razón última, no hay otra razón. Es extremadamente difícil que haya una recuperación económica si existen dudas sobre el nivel de capital, sobre el nivel de solvencia, sobre el nivel de rentabilidad de las entidades. Porque si existen esas dudas, no estarán las entidades en disposición de dar crédito a las familias y a las empresas. Por lo tanto, la razón última, como no puede ser de otro modo, es tener entidades solventes, entidades fuertes, que den crédito a las pequeñas y medianas empresas y que den crédito a las familias españolas. No hay más razón que esa.
Es decir, no estamos haciendo un favor absolutamente a nadie. Las condiciones se les van a imponer a los bancos, no a la sociedad española. Las condiciones se van a imponer en lo que es el ámbito financiero. Ni en el ámbito fiscal, ni en el ámbito macroeconómico, ni en el ámbito de los ajustes estructurales va a haber ninguna condición adicional. ¿Me permite, ministro? Entonces, ¿por qué han tardado tanto en pedirlo? Si la sociedad no va a sufrir, si esto es una financiación Perdón, larga... pero tenía la palabra. Es que, si no, con toda la gente que hay, creo que le he contestado, ¿no? Yo le quería preguntar si las ayudas a las entidades financieras se seguirá la misma pauta que se ha hecho de España solicitar la ayuda a Europa. ¿Las entidades financieras tendrán que solicitarla o podrá el FROB, digamos, inyectar el dinero si considera que la entidad financiera lo necesita? Me gustaría saber cómo están los procesos de Catalunya Caixa, Nova Caixa Galicia, Banco de Valencia. ¿Qué planes tiene el Gobierno una vez se ha habilitado esta línea de crédito? ¿Se van a subastar? ¿Se va a paralizar? Etcétera. Y luego, dentro de las condiciones... Dos preguntas, por favor. Bueno, es que está relacionada. Dentro de las condicionantes, me gustaría saber si pueden forzar a las entidades que pidan ayudas, por ejemplo, a vender las participaciones empresariales que tienen, por ejemplo, de su cartera industrial. Gracias. Bueno, empezando por la última. Lógicamente habrá planes de saneamiento y planes de reestructuración, como ya existen aquellas que reciban ayudas. Eso ya existe actualmente y parte de eso, lógicamente, son desinversiones. Pero vamos, yo aquí no le puedo decir mucho más al respecto. Solamente le puedo indicar que lo que son desinversiones forman parte de los planes de saneamiento y los planes de reestructuración al respecto, ¿no? Después, el tema de si será... No, el préstamo es al FROB. El FROB ya se estaba endeudando para inyectar capital, inyectar recursos en los bancos. Lo que hace ahora es se endeuda en condiciones mucho mejores que las que tenía anteriormente. Y a partir de ahí se inyecta a los bancos con los instrumentos que tiene disponibles el FROB en función de las circunstancias de cada una de ellas. Y después el proceso de... en estos momentos, como sabe usted, hay un proceso de colocación o de privatización de lo que era las participaciones de Banco de Valencia y de Caixa de Cataluña. Se ha retrasado porque tenemos que tener en cuenta lo que es la situación o lo que es la valoración que van a hacer las dos entidades independientes y a partir de ahí se decidirá. Hola, yo quería preguntarle, dado que esto va a ser deuda del Estado, ¿qué planes van a hacer falta? ¿Qué nuevas medidas de ajuste y de recortes van a ser necesarios para pagar esta factura? ¿Cómo va a pagar España esta factura? Y también la factura para la imagen de España en los mercados, si han valorado el estigma de necesitar esa asistencia y el efecto que va a tener. Bueno, en primer lugar, aquí no hay ningún tipo de condición adicional. Es decir, no existen ni condiciones desde el punto de vista presupuestario, ni condiciones desde el punto de vista de ajuste, ni de condiciones desde el punto de vista del gasto público. Las únicas condiciones se van a imponer a los bancos. Es lo único que existe. Es lo único que hay. Las condiciones son para los bancos, que son los que en última instancia reciben la inyección de capital. Inyección de capital que además tendrán que devolver absolutamente. Entonces, las únicas condiciones se imponen a los bancos. Con lo cual, desde el punto de vista de lo que es el conjunto de la sociedad y de la economía española, no hay ningún tipo de condición adicional. Es decir, al revés, estamos esperando que como consecuencia de estas inyecciones de capital, las familias y las empresas cuenten con bancos más solventes, con bancos más sólidos y que estén en posición de otorgar crédito, que no ocurre actualmente. Y ese es el beneficio fundamental. Y después también hay otra cuestión que usted comentaba, el impacto sobre lo que es la deuda pública. Quiero dejarlo muy claro, es decir, esta es un préstamo que hace Europa en condiciones extremadamente favorables, mucho mejores que las del mercado, y que, de alguna forma, reduce lo que es la presión sobre la emisión del Tesoro español o de aquellas emisiones con garantía del Tesoro español. Por lo tanto, yo estoy convencido que en los próximos días se irá viendo una menor presión desde el punto de vista de lo que es la deuda española. Sí. Gracias, ministro. Dos preguntas. La primera es, parece o se desprende de la declaración que acabamos de escuchar que tienen usted o no esperan demasiadas sorpresas del resultado que tendrá el análisis de los analistas independientes de julio. Como tampoco sabemos el techo, no sabemos si ahí está comprendido y cuál es el spread, pero realmente me lleva esto a hacer la segunda pregunta. En el tracto de declaraciones que hemos tenido desde ayer por la noche hasta hoy, en un principio el Eurogrupo, la reunión fue convocada por el Eurogrupo y después de esta reunión sabemos que ustedes han decidido solicitar la ayuda para el sector financiero
¿La decisión se ha tomado colegiada? ¿La tenían ustedes preparada ya? ¿O ha sido a través de la reunión que han decidido llegar a esta decisión de pedir la ayuda financiera? Muchas gracias. Vamos a ver. Efectivamente, en julio, a finales de julio, ya tendremos todos los informes de todos los valoradores. La cantidad máxima estará en el comunicado que va a hacer el Eurogrupo. Lo que les vuelvo a decir es que es una cantidad que recoge un margen de seguridad que yo creo que es muy importante. Es una cantidad extremadamente creíble que no deja la más mínima duda sobre la capacidad de recapitalización que tendrá el FROB del sistema financiero español. Yo creo que ese margen va a estar ahí sin duda y que va a ser de alguna forma perfectamente creíble, perfectamente perceptible desde el punto de vista de lo que es la percepción de los mercados financieros. Sí. Hola, ministro. Sí, yo quería saber aquí al fondo. Perdón, le había dado la palabra después, la doy a usted, sí. Alistair Bunkle from Sky News. I'll ask the question in English, but if you want to answer, that'd be great. Just one answer in English. Was there any internal... Can you speak to the microphone, please? Was there any internal or external pressure to do this before the Greek elections? And if the Greek elections turn an uncertain result, sort of state is Spain in to cope with that? Bueno, respondo en castellano por cortesía para todos los asistentes. El Gobierno español, igual que sus socios, son absolutamente conscientes que en los últimos días existe una volatilidad importante en los mercados de capitales. Y somos conscientes también de que efectivamente las circunstancias que vamos a vivir en los próximos días también son importantes desde el punto de vista de lo que puede ser el impacto en los mercados. Por lo tanto, el Gobierno español, de acuerdo con sus socios de la zona euro, han decidido conjuntamente, como no puede ser de otra forma, hacer este anuncio, porque se considera que este anuncio es bueno para la economía española y es bueno para el futuro de la zona euro. Si usted me permite, yo le diría que el acuerdo que se ha alcanzado hoy pone de manifiesto el absoluto compromiso de los países de la zona euro con el proyecto del euro. Pone de manifiesto que se van a avanzar en todo lo que es el proceso de integración económica, en la unión bancaria, en todo lo que es la integración fiscal, en todo lo que es integración de política económica. Por lo tanto, yo creo que es una señal muy positiva sobre lo que es la voluntad política de todos los países de la zona euro de avanzar y de sustentar y de eliminar las dudas que existen sobre el futuro del proyecto. Gracias. Dos cuestiones. Por una parte, quería preguntarle si en cierta forma el Ejecutivo se siente ante una herencia que no es suya, es decir, qué grado de responsabilidad creen que tienen ustedes ante esta ayuda, que no rescate indica usted. Y por otra parte, ha quedado pendiente la pregunta de cómo se ha tomado esta decisión, si ha sido colegiada, cómo ha sido el mecanismo político de contacto con Moncloa, Mariano Rajoy, y ya la segunda mía, que esa no era mía, era respecto al interés, aunque sea en condiciones muy favorables, si va a deuda, imagino que el interés tiene que ir al déficit, incluso de este año. Si más o menos hay un cálculo establecido del mismo. Gracias. Bueno, depende de lo que se vaya disponiendo, es decir, que lo del tema del impacto, como usted dice, los intereses irán a déficit y lo que se vaya, pues de alguna forma consumiendo del préstamo, pues irá al ratio de deuda pública PIB. Pero vamos, no tenemos ningún cálculo porque va a depender básicamente de lo que se vaya necesitando al respecto. En segundo lugar, por supuesto, el presidente de Gobierno estaba absolutamente involucrado, ha tenido un papel fundamental en todo lo que ha sido el proceso, este proceso. Sin la ayuda del presidente de Gobierno, yo creo que hoy no se hubiera llegado a ningún tipo de acuerdo como el que estamos hoy o que tenemos encima de la mesa. Ha jugado un papel fundamental, como siempre ocurre desde el punto de vista de lo que es sus contactos con los dirigentes extranjeros y también su punto de vista desde el punto de vista de coordinación del equipo económico. Bueno, la herencia, como usted se puede imaginar, los problemas del sistema bancario español no se generan en los últimos 5 meses. De cualquier forma, yo creo que hay que mirar para adelante. El planteamiento del Gobierno es transparencia, decir la verdad, sacar en última instancia todas las necesidades de capital y de saneamiento, disipar todo tipo de dudas
y después buscar el mecanismo para que efectivamente esas dudas se disipen, esas dudas desaparezcan, porque ahí está el camino para la recuperación de la economía española y del empleo. Sí, ministro, por favor. Sí, perdone. Aquí al fondo. Yo quería preguntarle, perdone, ¿cómo se compadece que ustedes... Bueno, el presidente Rajoy hasta hace una semana estuviera diciendo categóricamente que no era necesario acudir al Fondo Europeo de Rescate Bancario. ¿Cómo se compadece con lo que ha pasado hoy? Y después me gustaría saber cuál es el papel que tienen los auditores que ha contratado España, si la cantidad que necesitamos la va a fijar el Eurogrupo. Gracias. No, vamos a ver, yo creo que me he explicado mal. Es decir, la cantidad la va a fijar el máximo, verán ustedes en el comunicado del Eurogrupo, y después la cantidad se fijará por parte del Gobierno de España con el asesoramiento del Banco de España cuando tengamos todas las valoraciones independientes en las próximas semanas, ¿no? Entonces, no la fija el Eurogrupo en absoluto al respecto. Y después esto ha sido, yo creo que hoy el mecanismo que se ha ideado y que se ha acordado es, vuelvo a repetir, yo creo que es extremadamente positivo desde el punto de vista de la economía española y extremadamente positivo para el futuro de la moneda única. Estamos hablando de un préstamo para el FROB que inyectará capital en condiciones extremadamente favorables para el Tesoro español, que, vuelvo a repetir, que ya se estaba endeudando por el FROB. Es decir, el FROB había emitido ya deuda por importe de cerca de 20.000 millones de euros. Y le vuelvo a decir que en condiciones mucho peores que las que se han obtenido hoy. Por lo tanto, yo creo que las noticias que estamos trayendo hoy son positivas desde el punto de vista de lo que es el futuro del sistema financiero y, por supuesto, desde el punto de vista de la economía española, ya que se van a disipar todas las dudas y todas las necesidades de capital de la banca española van a ser cubiertas en un proceso de reestructuración que ayudará a solventar los problemas que tiene actualmente la economía española. Las dos últimas preguntas, por favor. Por favor. Yo quería volver al tema de si tan favorable es, ¿por qué no se ha pedido antes? Y si nos puede desmentir que el Gobierno no haya al final accedido a pedir esta línea de financiación o este préstamo presionado por el resto de los socios. Y por último, bueno, la cifra no la quería usted decir, pero son 100.000 millones de euros, si no estoy confundida y no he leído mal. Eso es más del doble de lo que el FMI estima las necesidades de capital. ¿Ese margen de seguridad no es excesivo o es que debemos esperar un agujero mayor del que ha calculado el FMI? Gracias. Vuelvo a repetir, la cifra la tendrán ustedes en el comunicado del fondo. Ya está. Perfecto, pues entonces ya lo tenemos, entonces ya se respeta absolutamente la cortesía con el acuerdo que había llegado con mis colegas del Eurogrupo. Vamos a ver, yo creo que es una cantidad máxima y en la cual clarísimamente hay un margen de seguridad. Se ha establecido una cifra que no puede ser cuestionada por nadie, pero que es una cuantía máxima, vuelvo a repetir al respecto. Después, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Lo se ha hecho cuando efectivamente se ha considerado oportuno. Es decir, el Gobierno lleva 5 meses en el Gobierno, en funciones, ejerciendo su Gobierno, y como tal, vuelvo a repetir, pues va tomando sus decisiones y va viendo cuál es la situación. Yo creo que el acuerdo que tenemos hoy sobre la mesa es un acuerdo que únicamente impone condiciones al sector bancario, que no impone ningún tipo de condiciones al resto de sectores de la economía española y que va a permitir disipar todo el tipo de dudas que existían sobre el sistema bancario español. Desde ese punto de vista, yo creo que es un acuerdo que va a favorecer la recuperación de la economía española a través de la recuperación de lo que es la credibilidad y la confianza en el sistema bancario español y a través de lo que es la posibilidad de que efectivamente las instituciones, después de las inyecciones de capital que se realicen a las que se considere necesario, puedan volver a estar en condiciones de dar crédito. La última pregunta. Pero, perdone, ¿se ha sentido presionado por sus socios Lo más mínimo, en absoluto. Al revés, lo único que he sentido ha sido cooperación y proyecto común en la moneda única. Sí, se va a hacer el milagro ahora y los bancos van a dar créditos otra vez y la economía va a crecer. Vamos a ver, vuelvo a repetir, el objeto fundamental de este ejercicio es sanear a los bancos tras un proceso de
transparencia, inyectar el capital que le pueda hacer falta a aquellos que lo necesiten oportuno y, en última instancia, esto es una condición necesaria y fundamental para que estas instituciones estén en posición de dar crédito otra vez. Sin crédito no hay recuperación posible. Y la última, porque me lo había saltado. Sí, gracias. Yo quería primero una aclaración. No sé si le he entendido bien que los test de estrés de los dos valoradores independientes se van a saber en 2 días o en unos días. En unos días. Ah, en unos. Le he entendido yo en 2 días. Vale. Luego, me gustaría saber si las entidades tienen que presentar este lunes unos planes de cumplimiento del segundo Real Decreto. ¿Esto se va a suspender? ¿Se va a incluir dentro? ¿Cómo se encaja con este nuevo esquema de ayudas? Y también me gustaría saber si se va a incluir dentro de este esquema a entidades que hasta ahora no hayan recibido dinero del FROB, porque, bueno, parece una cantidad tan grande que, bueno, que no parece que sea solamente para las 4 o 5 entidades con mayores problemas, sino que parece que se va a poder incluir a otras entidades que están a lo mejor ahí en el filo, ¿no? Muchas gracias. Los planes continúa absolutamente el segundo Real Decreto Ley, es decir, el proceso del primer Real Decreto Ley y del segundo Real Decreto Ley va en la línea absolutamente de la transparencia, del provisionamiento y del fortalecimiento de las entidades. Por supuesto, eso continúa, ¿no? Y después, respecto a las entidades, la cantidad de 100.000 millones de euros que se ha hecho público en el comunicado del Eurogrupo, vuelvo a repetir, es una cantidad máxima que incluye un margen de seguridad importante, muy importante, para que no haya la más mínima duda al respecto. Deducir a partir de ahí cuáles entidades lo van a recibir. Yo lo que le diría al respecto es lo que pone de manifiesto el informe del Fondo Monetario Internacional. Y lo que pone de manifiesto el informe del Fondo Monetario Internacional es que el 70% de la banca española es solvente y es capaz de hacer frente a una situación muy difícil desde el punto de vista macroeconómico, a una situación que no se va a dar en la realidad. Y ese es el mensaje fundamental. Por lo tanto, las necesidades de capital se concretarán en estas entidades que son más débiles, que no tienen dicha capacidad de superar esas condiciones estresadas al respecto. Muchísimas gracias. Ministro, hay una contradicción entre lo que acaba de decir y el comunicado del Fondo Monetario, que si puede aclararnos. Termina así la rueda de prensa del ministro Luis de Guindos. Alguna pregunta quedaba ahí en el aire. Esa rueda de prensa en la que el ministro de Economía ha explicado los acuerdos del Eurogrupo. Unos acuerdos, ha dicho, según los cuales España va a solicitar financiación europea para recapitalizar la banca. El Eurogrupo ha puesto a disposición de España 100.000 millones de euros. Dice el ministro que es una cantidad suficiente para sanear y también para cubrir un margen de seguridad significativa. Asegura también Luis de Guindos que la condicionalidad será exclusivamente para el sector financiero y no para la macroeconomía. No habrá ni ajustes fiscales ni más reformas a cambio de ese dinero que irá a los bancos. Bueno, estas son las declaraciones de Luis de Guindos. A partir de este momento vamos a empezar a analizarlas, a conocer las reacciones que nos pueden llegar, tanto aquí como fuera de España. Empezamos un programa que conduce conmigo Inma Gómez Lobo. Inma, buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes a todos. Y en torno a esta mesa se sientan también con nosotros José María Brunet. Buenas tardes, José María. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Está también Eduardo San Martín. Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas Rafael tardes. Rubio, buenas tardes. Y nos acompaña también el profesor Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, enseguida le vamos a pedir a usted que nos dé un poquito más de detalles, un poquito más de luz. Pero os pido un primer análisis. Bueno, primero, Inma, vamos a recapitular. Vamos a recordar rápidamente lo que ha dicho el ministro en estos 3 cuartos de hora de Vamos rueda a de intentar prensa. simplificar las ideas. De Guindos ha dicho que no estamos ante un rescate, sino ante apoyo financiero, han sido sus palabras. El Gobierno no pide, sino que tiene intención de solicitar, ha dicho, financiación europea. Tiene intención. Es un préstamo para los bancos con problemas, a interés más barato que el del mercado, dice de Guindos, sin consecuencias, dice, para los ciudadanos. No va a haber exigencias en materia fiscal o políticas. Las consecuencias, ha insistido, son para los bancos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, el ministro no ha dado cifras concretas, ha hablado textualmente de necesidades de capital manejables. Ha recordado que el Fondo Monetario Internacional ha detectado, ha dicho, necesidades adicionales en la banca. El informe del Fondo Monetario, recordamos, habla de al menos 40.000 millones y estamos a la espera del resultado, como también recordaba el ministro, de las otras auditorías independientes que se están haciendo a la banca. El ministro sí ha dicho que en Bruselas tendrían preparados 100.000 millones de euros para prestarnos. No significa
que se vaya a agotar esa cifra, que se vaya a pedir todo eso, sino que hasta ahí se podría pedir. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, pues tampoco está exactamente claro de qué fondo. Podría ser del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que está ya en vigor desde julio del año pasado, o del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, que entra en vigor a partir de julio del mes que viene. Todavía no está en vigor. Ese tendría posibilidades de cambiar algunas reglas. En fin, salga de donde salga, el dinero va a ir directamente al FROB, al Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria, que lo administrará y distribuirá. ¿Por qué se hace esto en este momento? Bueno, el ministro ha dicho que se quiere colaborar en un momento difícil para el euro, que el Gobierno quiere colaborar con máxima transparencia. ¿Por qué ahora? Cuando se ha considerado, ha dicho el ministro, oportuno. Elena. Pues empezamos ya. Os pido ya un análisis. Rafael, ha dicho el ministro que esto es bueno para la economía española, para despejar dudas sobre el sistema bancario, también para el euro. Pues así es. Yo creo que teniendo en cuenta cómo habían sido los rescates de Irlanda, el rescate de Grecia y el rescate de Portugal, es verdad que ha sido una ayuda muy trabajosa, pero que yo creo que ha beneficiado y que sale muy beneficiada la postura del Gobierno. Yo destacaría fundamentalmente tres cosas. Una, ha conseguido que las contrapartidas sean contrapartidas solo para el sector financiero, que es algo que por lo que luchó desde el principio. Dos, la cantidad de los 100.000 millones de euros cuadra perfectamente con lo que el Fondo Monetario Internacional decía. El Fondo Monetario Internacional, no hay que olvidar que se presenta aquí, lo ha presentado el ministro de Guindo como el gran asesor financiero de esta operación. En su informe que ha hecho público hoy, decía que para ir a socorrer a los bancos se necesitarían 40.000 millones de euros, pero que si se quería ir al saneamiento total del sector se precisarían 80.000. Esos 20.000 hasta los 100.000, bueno, es ese margen que el ministro se ha referido, que es un amplio margen de seguridad, ¿no? Bueno, yo creo que todo cuadra y me parece que, pues que el Gobierno español ha conseguido lo que realmente es una ayuda al Estado para rescatar la banca. Estamos hablando del lenguaje, siempre el lenguaje tiene su importancia. El ministro insiste en que no es un rescate, Eduardo, ¿tú qué crees? Vamos a ver, eso era lo primero que yo me quería referir, porque hoy las redes sociales estaban incendiadas, ¿no?, con este tema de los 100.000 millones, el rescate y tal, ¿no? Es un debate nominalista. Es decir, como si del nombre de la operación dependieran las condiciones que vamos a tener, cuando las condiciones son las que son, con independencia de cómo se llame. Y las condiciones son las que acaba de recordar Rafael, y las que ha dicho el ministro, es decir, son condiciones que se imponen a los bancos, a los cuales solicitan ayuda, a los que se va a exigir un plan de reestructuración. Por lo tanto, de momento, por lo que sepamos, si lo confirma el Eurogrupo, eso no va a tener una repercusión inmediata sobre nuestros bolsillos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es otra de las cosas que se estaba diciendo. Nos va a costar 100.000 millones, esto es 10 veces más de lo que hemos recortado en sanidad y tal. Pues no, mire usted, esto es un préstamo al FROB, el FROB a los bancos lo tendrá que devolver el FROB y el FROB lo tendrá que volver a Europa, salvo que se produzca una quiebra, que entonces sí tendría repercusiones sobre los contribuyentes, ¿no? La cantidad, bueno, yo he visto en estos días que el sistema financiero español, incluso en estas circunstancias, sería capaz de abordar una refinanciación, un saneamiento de hasta 90.000 millones de euros. ¿Qué pasa? Que en condiciones normales de mercado, o sea, en condiciones en que la deuda está al 6%, eso nos cuesta una barbaridad. Por lo tanto, siempre será mejor hacerlo a través de un mecanismo que te va a costar, como dice el ministro, un interés más bajo, no sé cuánto más bajo, pero bastante más bajo, ¿no? Y hay que recordar también, en este punto, que ha habido países, que han gastado muchísimo más cantidad que este dinero y se ha ido reabsorbiendo, no ha tenido una incidencia sobre los presupuestos sobre los contribuyentes, y esos bancos, sobre todo los americanos, que recibieron unas cantidades estratosféricas en comparación con los 100.000 millones, pues están ahora ya funcionando en la margen. Brunet, tu primera impresión de esto que hemos escuchado, estas decisiones adoptadas hoy por el Eurogrupo. Mi primera impresión es que nos encontramos delante de una operación aparentemente exitosa. El propio ministro de Economía decía que hacía él, a su vez, una presentación, digamos, genérica y política, sobre todo. Yo creo que habrá detalles luego que habrá que ir conociendo y, sobre todo,
también ver qué nos acaban diciendo estas auditorías, ¿no?, independientes sobre cuál era la situación de nuestras entidades bancarias, ¿no? Pero ciertamente lo que se ha conseguido poner en marcha con los socios europeos y también yo creo que con la ayuda desde luego de Christine Lagarde, también me parece que habrá tenido un papel importante el Fondo Monetario y la administración norteamericana. Yo creo que aquí ha habido un billar a múltiples bandas y aparentemente, ya digo, el resultado que podemos hoy conocer por boca del ministro es positivo y exitoso. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier operación de este tipo, llámesele rescate, que desde luego parece que estamos muy lejos de operaciones como las que se hicieron con Portugal, Irlanda y Grecia, o llámese de otro modo, suscita inquietud, evidentemente. Es decir, lo que la gente se pregunta es esto por qué pasa y sobre todo con qué efectos. Y si el Gobierno desde el primer momento aparece muy comprometido en el sentido de que vamos a tener una solución para la banca y se nos promete además que va a volver el crédito, porque también el ministro decía todo esto se hace para recapitalizar unas entidades que tienen que volver a prestar a su vez dinero. Bueno, si eso se consigue, realmente, a ver, yo no digo que la semana que viene vaya a amanecer antes, pero desde luego habrá más luz y habrá seguramente una situación de mayor optimismo sobre nuestra propia realidad, que no podemos olvidar que viene definida por un elevadísimo número de personas sin empleo y por unas perspectivas, digamos, de no crecimiento que no se van a resolver de la noche a la mañana. Y Elena, perdona que era una primera valoración, pero yo creo que es muy interesante también que después de esto venga, digamos, una atención debida al Parlamento. Yo que he visto un poco con preocupación la evolución de las últimas semanas, todos los debates que el Parlamento quisiera hacer y no hace, y no es el momento, esperemos, etcétera, yo creo que ahora sí. Ahora ya estamos en un momento en el que el presidente me parece que hará muy bien informando directamente a la Cámara y desde la Cámara a los ciudadanos. Profesor, España es la cuarta economía de la eurozona. ¿Esto le cuelga un San Benito o no? O al revés, libera de alguna forma y despeja las dudas que había. Las despeja en el sentido de que se separa lo que es el sistema financiero de lo que es la economía real. Y se reconoce por primera vez de una manera explícita que los problemas son del sistema financiero. Habría que dar un paso más, cosa que hace, por ejemplo, el propio informe del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo es posible que desde 2008 ya hemos llegado a esta situación de un sistema solvente a un sistema necesitado de un préstamo? Porque esto también convendría explicarlo. Bueno, pues la cuestión es que muchas veces hemos cargado al Banco de España la responsabilidad, pero si leemos con atención el Estatuto de Autonomía del Banco de España, vemos que su capacidad de imponer sanciones, en el caso de sanciones graves, no es suya, sino del Ministerio de Economía. Esto lo alerta el Fondo Monetario. Dice, oiga, en lo sucesivo, denle más prerrogativas al Banco de España para que de verdad pueda ejercer de supervisor prudencial, con capacidad sancionadora. Esto por una parte. Por la otra, bueno, pues estamos reconociendo que el problema es, por supuesto, manejable, pero si es que esto es la cifra en la cual está ahora el Gobierno entrando a favorecer, pues por ejemplo, a los proveedores con los cuales los ayuntamientos tenían unas deudas, o a los nuevos emprendedores para que de nuevo apliquen su actividad. Es una cifra absolutamente manejable. Claro, la cuestión es, ¿y por qué se recurre afuera? Yo recuerdo mi maestro, uno de mis maestros, Enrique Fuentes Quintana, que decía, lo que viene de fuera se admite siempre mejor que lo que viene de dentro. Entonces, claro, en este caso concreto en España, lo que nos va a venir de fuera, que es una serie de recomendaciones sobre cómo reestructurar el sistema financiero, se va a aceptar mejor que si se hubiera hecho motu propio. Y aquí lo que se está haciendo es simplemente poner ahora sobre la mesa todo lo que se ha ido conociendo durante los últimos días. ¿Cuál es la parte del sistema financiero que está con cierta insolvencia? Aproximadamente el 30%. ¿Quiénes son? Las cajas de ahorros que ahora mismo ya han recibido ayudas del FROB. Porque claro, seguramente muchos de los espectadores han visto un anuncio recientemente de un banco raro. Dice, ¿esto será publicidad subliminal? ¿Será publicidad viral? No, es un banco de verdad. Es un banco de Caja Nova CaixaBank. Cuando uno lee los datos de ese banco, ve que el 90 y tantos % es del FROB. Es un banco público. Este es el que puede tener problemas si la crisis persiste. Si a eso le sumamos los bancos pequeños que todavía no han recibido ningún tipo de ayuda, esto es aproximadamente el 33% del sistema financiero español. A estos es a los que van dirigidas las ayudas.
Bueno, enseguida vamos a Sí, profundizar, porque si no- pero vamos a buscar ya, tenemos tiempo para hablar a fondo, pero vamos a ver ya qué se dice en otras capitales de estas decisiones que se han tomado hoy en Bruselas, videoconferencia. Está ya con nosotros Miguel Ángel García desde Berlín. Miguel Ángel, buenas tardes. No, parece que todavía no tenemos a Miguel Ángel García, así que vamos a seguir, Inma, profundizando. Profesor, decía usted, bueno, en principio esto separa los bancos de eso que llamamos la economía real. Hay en Twitter mucha preocupación de los ciudadanos porque tienen cierto escepticismo esto en que no nos va a costar nada, que les va a costar a los bancos. Preguntan, por ejemplo, ¿seguro esto no va a hacer que los bancos al final me suban a mí las comisiones? ¿Qué van a hacer los bancos ayudados con ese dinero que se les va a dar? Vamos a ver, en primer lugar hay que clarificar el que los bancos no estén dando crédito. Están dando crédito a corto plazo y sobre todo a empresas con las que tienen un historial de reputación. Lo que no están dando es crédito a medio y largo plazo y eso se ve simplemente analizando los balances de las empresas. ¿Por qué no dan crédito a medio y largo plazo? Pues porque hay una enorme desconfianza en todo el sistema financiero mundial acerca del papel de los bancos que empezó con la banca norteamericana, con la subprime y que sigue ahora mismo cuando no han reconocido adecuadamente cuál es el valor de eso que hemos dado en llamar activos tóxicos. Que por otra parte también hay que explicar que es muy difícil precisarlo. Y eso cualquier persona que tenga un coche de segunda mano que quiera vender puede hacerse una idea. ¿Cuánto vale su coche? Si se lo preguntamos así de buenas a primeras dirá, oiga, esto como mínimo 12.000 euros. Si le decimos, oiga, ¿y cuál es la cotización de los vendedores? 10.000. Oiga, ¿y a cuánto se vendió el último parecido al suyo? A 3.000. ¿Dice alguien algo falso? No. Lo que pasa es que hay que ponerse muy de acuerdo en cómo se están manejando las cifras y con base en qué criterios. ¿Y con ese dinero los bancos se van a poner Bien, ya a dar crédito le o no? respondo a la pregunta y perdóneme toda esta larga dilación. Ahora mismo el dinero que necesitarían para cubrir los nuevos requisitos de capital de Basilea III les costaría como mínimo lo que le está costando a España financiarse en los mercados internacionales. Pongamos un 6,5, 7%. Todo lo que esté por debajo de ese tipo de interés, de la financiación que llegue del Mecanismo Europeo de Estabilidad, eso ya es una ventaja para la propia clientela. Y en ese sentido sí quiero hacer una acotación del fondo actual, que es un fondo a corto, al mecanismo europeo que empieza el 1 de julio, que es un mecanismo a medio y largo plazo, es lo que ha permitido desatascar el planteamiento por parte de Alemania, porque este mecanismo a medio y largo plazo es que va a permitir esta flexibilidad de prestar a través del FROB y no a través del Estado español. Ahora sí, profesor, nos vamos a ir a Berlín, está ya con nosotros Miguel Ángel García. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si hay una reacción, valoración inicial de esta decisión de España de acudir a pedir ayuda a la Unión Europea, al dinero europeo para salvar a los bancos. Sí, ya hay reacción precisamente del hombre que es clave en todo este proceso, que es el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que justo después de terminar la conferencia habló para la televisión alemana, ha dicho que España se encuentra en el camino correcto para resolver sus problemas financieros, pese a la necesidad de solicitar el rescate para su sistema bancario. España ha llevado a cabo desde 2008 numerosas reformas, entre ellas varias importantes en el sector bancario, y subraya además en esa entrevista a Schäuble que gracias a esa reforma los principales bancos españoles han conseguido afrontar bien la crisis y se muestran estables. Sin embargo, ha dicho una parte de ese sector financiero debe hacer frente a los efectos del reventón de la burbuja inmobiliaria y necesita para conseguir una fuerte, apreciable cantidad de material, de dinero. Además, recuerda que ahora vienen unos días importantes donde lo que hay que negociar son las condiciones. Y acaba de salir también un comunicado que es precisamente del Ministerio de Finanzas de Wolfgang Schäuble, en donde saluda la decisión del Gobierno español de hacer esta solicitud al rescate europeo. Schäuble encuentra honrado que esta declaración del Estado español, de decisión del Gobierno español para sanear su banca. Es una reacción de urgencia a lo que está ocurriendo ahora mismo. La primera decisión de Alemania, que saluda que España por fin haya dado este paso para sanear su banca. Bueno, pues iremos viendo si profundizan en ese análisis de urgencia. Gracias, Miguel Ángel. Hasta luego. Y nos vamos a ir también en este punto a Washington con Lorenzo Milá. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Hay allí algún análisis ya de lo que ha ocurrido esta tarde, de esa petición de rescate de España para su banca o no?
Pues todavía no, al menos un análisis, una reacción oficial. Son poco más de las 2:30 de la tarde del sábado. El presidente Obama no tiene agenda pública este sábado. Yo creo que está jugando al golf en este momento con algunos amigos. Tampoco la administración ha dicho nada oficialmente. Pero los medios de comunicación aquí sí han interrumpido, algunos por lo menos, los que se dedican a la información 24 horas, han interrumpido sus programaciones para conectar con sus corresponsales en Madrid, que les estaban explicando lo que el ministro de Guindos acababa de decir. Estaba todavía en directo la rueda de prensa, pero todavía ninguna reacción oficial aquí en Washington. Lorenzo, sí que hemos visto, y lo vimos ayer mismo, que hay preocupación en Estados Unidos sobre la situación de la eurozona. Ayer escuchamos al presidente Obama hacer ese llamamiento a que se recapitalicen los bancos con problemas cuanto antes. Preocupa el contagio y preocupa también la situación preelectoral ahí en Estados Unidos. Absolutamente, se nota mucho. La rueda de prensa del presidente Obama ayer fue la primera que le hemos visto en su mandato, dedicada casi por completo a Europa, una rueda de prensa que no estaba prevista en su agenda de ayer y en la que la Casa Blanca envía una señal de hasta qué punto está inquieta por lo que ocurre en Europa y hasta qué punto presiona y trata de inyectar urgencia, como decía el portavoz de la Casa Blanca, ¿no? Urgencia en los líderes europeos. No tienen ustedes más tiempo que perder. Al menos desde el punto de vista de este lado del Atlántico, que están a 5 meses de las elecciones, que la economía de Estados Unidos, que llevaba una tímida recuperación, está, como todos sabemos, dando síntomas de eso que se llama desaceleración, en fin, frenando poco a poco con algunos datos, por ejemplo el del paro, que ha sido negativo en el mes de mayo, de forma que en Washington se muestran muy inquietos hacia lo que ocurre en la eurozona, especialmente estos últimos días en España, y seguro que habrá alguna reacción oficial desde la Casa Blanca o desde la Administración. Bueno, pues estaremos pendientes de esa reacción oficial. Gracias, Lorenzo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues están pendientes, ¿no?, de todo lo que ocurría. Rafael, sí, había dos cosas que quería matizarle al profesor, un poco para que nos entienda también la gente. Profesor, los bancos están reduciendo los créditos, y eso lo dicen los datos, que está habiendo una bajada del orden de un 5% de caída de crédito, pero además es que se están considerando créditos, como se ha demostrado al hacer la auditoría de Bankia, se están considerando créditos aquellos créditos antiguos que realmente no se quieren ejecutar porque no se están pagando y se computan como nuevo crédito para no tenerlos que hacer una provisión. Y luego una cosa muy importante, parecería con su intervención que es que nosotros hemos ido a Europa a que nos digan cómo hay que reestructurar el sector, porque aquí no supiéramos, ¿no? Es verdad que a veces se menosprecia lo que se tiene en casa, como decía su profesor, mi profesor también, Fuentes Quintana, pero en este caso hemos ido a Europa a por algo que es lo que no tenemos, que es dinero, recursos financieros, y hemos tenido que ir a Europa porque y esa va a ser la gran prueba del lunes y la gran prueba del día 21, cuando se va a producir la primera subasta del Tesoro, es cómo interpreta los inversores que nosotros, para resolver un problema, que es un problema de nuestros bancos, hayamos tenido que salir a Europa a que nos den dinero. Lo interpretan, que es posible, yo creo que hemos hecho los primeros pasos bien, como algo bueno porque eso va a quitar incertidumbre a un sector que nos ha marcado de forma muy negativa, ha marcado a la bolsa y ha marcado a la economía, y a partir de ahora, en la medida que van a llegar hasta 100.000 millones de euros para sanearlo, ya no va a tener problema, o van a pensar que es que si nosotros hemos tenido que acudir fuera es que no tenemos muchos recursos, porque además nuestro problema, y eso lo saben muy bien los inversores, no es solo un problema del sector financiero, tenemos también otros problemas que exigen y que van a demandar recursos financieros, probablemente más accesibles que los bancos, pero el problema de las autonomías va a exigir también del orden de 30.000, 50.000 millones de euros. ¿Cómo va a interpretar los inversores eso que se llama también mercado, esto que ha ocurrido hoy? ¿Podemos anticipar cómo lo van a interpretar los inversores si o me no? Permite, sí. Sobre una parte de lo que decía Rafael, ¿por qué acudimos a Europa? Porque si acudimos a los mercados para financiar esos 90.000 millones nos cuesta
un riñón. Entonces, es mucho más sencillo ir a un mecanismo que es de todos, que está mutualizado, donde las condiciones van a ser distintas. Esa es la razón, porque si no, España no tiene el dinero, pues no puede acudir a los mercados y te cobran lo que te cobren. O sea que eso yo creo que es la razón. Y después hay otra razón política. Hay una razón puramente financiera y hay una razón política. Si lo que se quiere transmitir a los mercados es que Europa a partir de ahora ha sacado las lecciones suficientes de los fallos en la construcción del euro, y lo que se está proponiendo, por lo menos está proponiendo la Comisión y algunos gobiernos, que hay que avanzar en una unión fiscal, por supuesto, pero también una unión financiera con una unión bancaria, es bueno que si un país importante de la eurozona necesita en este momento necesidades de financiación para su banca, sea los mecanismos previstos de la Europa para que lo haga. Eso transmite también un mensaje político, ¿no? Bueno, yo creo que eso va en la buena dirección. Nos va a salir más barato y se proyecta hacia el mundo, hacia esos mercados de los que tú hablabas, la idea de que Europa está dispuesta a arreglar su problema bancario y su problema financiero, ¿no? Se ha quedado antes el profesor con la palabra en la boca. ¿Sentía ahora lo que decía Eduardo? No, solo porque lamento explicarme mal. Estamos demasiado acostumbrados a mirar los datos con el cuadro macroeconómico. Y los datos del cuadro macroeconómico, si no son la agregación de los datos de cada empresa o de cada entidad financiera, no son nada. Cuando yo estoy diciendo esto, me estoy refiriendo a datos de 500.000 empresas que depositan sus cuentas en los registros mercantiles, de las cuales se puede analizar el crédito a corto y el crédito a medio y largo plazo. Y luego no seamos tan ingenuos acerca de lo que es crédito visto desde el lado empresarial. Seguramente muchas de las personas que nos ven sepan lo que es eso de ir al banco y decir, oye, ¿me renuevas la línea de crédito? Sí, por 100. Pagas intereses por 100, pero solo puedes disponer 80, porque los otros 20 son la garantía implícita, el colateral. Eso no está ni siquiera en la contabilidad. O sea que cuidado con las explicaciones que damos acerca del cuadro macroeconómico, porque podemos dar un borchazo tan gordo que se nos van cosas fundamentales desde el punto de vista empresarial. Siguiente cuestión. No es que nos digan cómo reestructurar. Lo que he dicho es que lo que hay que hacer y que cuesta políticamente se acepta mejor si nos lo avalan desde fuera que si solo lo decimos desde dentro. Eso es lo que he querido decir. Y luego algunas otras cosas si hay lugar. Hay muchas preguntas todavía para hacer. Inma tiene muchas también. Brunet, vamos. Yo no tuve la suerte de tener al profesor Fuentes Quintana entre mis maestros, de manera pero que... seguro que has visto su libro con el de Juan Velarde, seguro que lo has estudiado. No, lo decía como sin pretexto para no entrar en estas cuestiones, sino para quedarme un poco en las valoraciones más globales de lo que hemos escuchado esta tarde y de lo que parece perfilarse. A mí me parece que es muy interesante que el ministro alemán de Economía salga inmediatamente a rematar el balón que se le está centrando desde Madrid. Es decir, a que haya esta coordinación de mensajes. Lo digo porque me parece que todo lo que ha ocurrido respecto de del sector financiero español y del compromiso que significaba para toda Europa es que se venía necesitando una respuesta que fuera colectiva. Y yo creo que la puesta en escena que vemos esta tarde es muy importante porque compromete a todos los socios de la zona euro. Y antes yo también he subrayado el papel que habrá tenido el Fondo Monetario y el propio presidente norteamericano. Yo creo que hay una visita reciente de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría que probablemente tenga que ver con esas voces que hemos escuchado estos últimos días desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Ahora nos comentaba Lorenzo Milá que el presidente Obama está jugando al golf, pero ayer no estaba jugando al golf, ayer estaba lanzando mensajes muy claros respecto de Europa y respecto de España. Y yo creo que también eran positivos, porque la filosofía que yo le escuchaba al presidente norteamericano era, en fin, a favor de ese debate, de salir de ese debate en el que hemos estado, yo creo, un poco encallados sobre hasta qué punto era compatible la austeridad con el crecimiento. Y él incidía en ese tipo de valoraciones precisamente para pedir que respecto de España las soluciones facilitaran que la austeridad no fuera, digamos, un impedimento para el crecimiento. Yo creo que lo importante de lo que está pasando en estas horas en Europa y respecto de España es ver si realmente podemos afrontar un horizonte un poco más despejado en el inmediato futuro. Y yo creo que sí. Yo creo que la sociedad española, al profesor, lo primero que le he preguntado cuando ha llegado al plató es ¿podemos respirar con alivio? Y el profesor me ha dicho que sí. Bueno, me ha tranquilizado mucho. Entonces, yo creo que realmente eso es lo importante, que hoy se ha puesto, yo creo, un jalón, una piedra respecto de un edificio
en el que probablemente podremos estar un poco más cómodos todos en digamos, en la construcción europea, ¿no? Me he dado una vuelta rápida por los diarios extranjeros económicos, por supuesto llevan el tema en portada, pero me choca que en algún caso no tan destacado como llevaban estos días algunas especulaciones. Y un apunte gráfico, la foto con la que ilustra Wall Street Journal la información es un mendigo, un hombre pidiendo delante de un banco con un cartel muy grande que pone ayúdenme. Y solo una cosa, profesor, ¿este tipo de ayuda nos va a afectar al déficit o no? Vamos a ver, la ventaja de hacerlo con este mecanismo europeo nuevo que entra en funcionamiento es que esa flexibilidad nos permite no computar en déficit. Precisamente porque lo que se hace es a través de una institución pública con participación privada. Y esa institución es la que a su vez ni siquiera hará falta que traslade fondos, sino que lo puede hacer vía avales, con lo cual se multiplica el efecto. Y esto también me permite recordar las cifras. El FROB no se dice mucho, pero tiene una limitación de qué cantidad puede comprometer vía endeudamiento, que es en función de lo que esté desembolsado, que es 15.000 euros ahora mismo, 15.000 millones de euros, perdón. Por tanto, la cifra está entre 3, 45.000 y 6 veces 90.000. Y entonces las cifras empiezan a casar. De tal forma que los 100.000 como máximo del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera están en una cifra muy razonable de los 250.000 con que estará dotado. Y en ese sentido es en el que se está trasladando a los mercados una idea de aquí hay un problema, es manejable, lo vamos a acotar con estas cifras, pero con un margen tan grande que aunque la situación empeore, no habrá ningún problema añadido. Esto es, y además se ha elegido muy bien el fin de semana. De hecho, por primera vez se busca el que los mercados estén cerrados para darle un perfil bajo, que los mercados puedan asimilar la noticia y que el lunes hayan descontado ya todos los efectos de la noticia. Hay muchas vertientes del asunto. Está por un lado el momento en el que se hace, está por un lado, por otro lado, las consecuencias políticas, si las tiene o no las puede tener. Le preguntaban, por ejemplo, al ministro de Economía por qué no era Rajoy el que lo hacía. Vamos a empezar. El momento, os pregunto. ¿Se ha elegido este momento o se dice que se ha presionado mucho a España para que tome esta decisión antes de las elecciones de Grecia el próximo domingo? Porque quizás pueden tomar una decisión que les lleve a salir del euro y desencadenar algo que es difícil de gestionar o difícil de saber hasta dónde puede llegar. Eduardo. Yo creo que es la parte menos creíble de la conferencia de prensa del ministro, ¿no? Que no ha recibido presiones, ha dicho, por un lado, y segundo, que ¿por qué se ha cogido el momento? Bueno, porque nos parecía oportuno, no. Nos parecía oportuno porque efectivamente el próximo domingo son las elecciones en Grecia y ante la eventualidad de que se produzca un resultado desfavorable para los partidarios de mantener las condiciones del rescate y mantener la vinculación del euro, de Grecia al euro, pues Bruselas le gustaría tener las manos libres para centrarse en ese problema, que va a ser un problema mayúsculo. Y lo que no puede hacerlos abordar teniendo aún la incógnita pendiente de la capitalización del sistema financiero español. Por lo tanto, yo creo que el momento ha venido terminado por esa razón, más por lo que decía Brunet, las presiones de otras economías mundiales, no solamente de la economía americana. Ayer leí un artículo, uno de los editoriales del Economist, donde están una gran preocupación por la situación en India, que ha pasado de crecer a cifras de 2 dígitos a una presión del 5% que no le permite sostener todo el sistema suyo, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que eso que ha influido muchísimo, y por supuesto que ha habido muchas presiones para que el mecanismo que se utilice sea el mecanismo europeo, ¿no? Muchas peticiones de palabra. Sí, el problema del sector financiero español es inaplazable desde el mismo momento en el que aparece el informe de Bankia, donde se descubre que lo que eran 300 millones de beneficio eran 3.000 millones de pérdida, y donde se hace una valoración de las necesidades. Aquello que a mí me sorprende mucho en la rueda de prensa, cuando Gorrigolzarri con José Sevilla, su primer ejecutivo, dicen que esos 19.000 millones que necesitan han sido negociados con el Banco de España y con el Ministerio de Economía, lo cual luego ha sido negado. A mí aquello me dice, bueno, esto va a traer unas consecuencias
muy importante sobre el resto del sector. A partir de ese momento esto es inaplazable y cuanto más tiempo se tardara en cerrar, y se estaba tardando porque todavía no se sabe de dónde se iban a sacar los 19.000 millones para el saneamiento de Bankia, ¿no? Por lo tanto, había que hacerlo cuanto antes y hacerlo la misma semana o el mismo fin de semana. Hemos aprendido, profesor, volver a hacer una cosa los lunes, ya hemos comprendido que eso con los mercados abiertos no tiene ningún sentido, ¿no? Hacerlo en la misma semana de las elecciones griegas es pues echar gasolina al fuego, ¿no? Era necesario hacerlo antes para entender que un problema es un problema, que es el problema del sistema financiero de un país tan importante como España, y otro problema es el problema de Grecia. Yo creo que además al mismo tiempo aquí hay un hecho que ha tenido mucha importancia, que es que Alemania, que está continuamente tensando la cuerda, de repente se ha dado cuenta de que ante la cercanía de las elecciones griegas el problema del sistema financiero español es un problema que afecta a sus bancos y que afecta a los bancos franceses. Y yo creo que en ese momento ha empezado a soltar un poquito la cuerda. Así se debe de interpretar este acuerdo que hoy se nos ha presentado, que me imagino, yo irlandés, estaré protestando porque no son las mismas condiciones que a mí me dieron. Claro, Irlanda hay que decir que recibió ayuda el Estado y el Estado después la puso en los bancos. Tiene matices diferentes. El Estado cayó por ayudar a los bancos, ¿no? Y hubo que hacer eso sí comportó además condiciones. Un 30%, o sea, claro, era otro problema completamente distinto. Eso sí, 45.000 millones de euros, ¿no? Creo recordar que es lo que inyectaron en los bancos irlandeses. ¿Sí me va a apuntar algo? ¿O quería cerrar algo que había? Sí. No, yo creo que la oportunidad, el momento. Sí, que el tema calendario no es ocioso, ¿no? Yo creo que realmente sí tiene todo que ver con las elecciones de Grecia y con un cálculo que han hecho los mandatarios europeos. Yo creo que la reflexión es colectiva, aunque costosa, ¿no? Porque yo creo que ponerse de acuerdo les ha costado, se ha visto. Y además ha habido mucho juego psicológico de presiones, ¿no? Yo recuerdo con las agencias internacionales utilizaban la fórmula de un funcionario de tal dice que, ¿no? Y por ejemplo atribuido a la Cancillería alemana se decía los españoles son tan orgullosos que rechazan el rescate. Hombre, no, lo que estaba haciendo... Eso se seguía diciendo ayer en Alemania de todo. Pero claro, lo que estaba tratando de hacer el gobierno es simplemente no tener el mismo trato que otros países que junto a la ayuda recibían un tratamiento, ¿no? Una receta. Oiga, mire usted, a usted le salvamos la pierna, no se la amputamos, pero aquí tiene usted los antibióticos de caballo que se tiene que tomar. Y eso es lo que nosotros queríamos tratar de evitar. La comparecencia de hoy de Guindos es muy explícita a ese respecto. Ha establecido una barrera entre lo que fueron las anteriores operaciones y esta que se ha diseñado ahora. Y por eso yo empezaba hoy diciendo que me parece exitosa. Ahora bien, también reclamo desde el principio muchas explicaciones de detalle al Parlamento porque no vayamos a encontrarnos con sorpresas. Porque ya ha pasado. Entraremos también en esa vertiente política, Inma. Sí, os quería plantear también qué lectura hacéis de esas negaciones que se hacían ayer hasta última hora desde Bruselas, desde Berlín, desde el Gobierno español, incluso esta mañana desde Bruselas decían no saber nada de la conferencia del Eurogrupo de esta tarde. Bueno, eso, como decía el profesor, también las devaluaciones se anunciaban los viernes, pero sobre todo toda la semana anterior la estaban negando. O sea, pues es igual. Es una operación de la misma naturaleza. Es decir, si tú anuncias que vas a pedir el fondo, estando todavía los mercados abiertos, pues entonces eso tiene una repercusión sobre eso. Y se ha negado, como se negaban todas esas operaciones antes, ¿no? Yo creo que se ha establecido exactamente el mismo procedimiento, ¿no? La repercusión de otra manera debería ser positiva, ¿no? Es decir, yo no sé qué cabe vaticinar, profesor, pero el lunes por la mañana la famosa prima de riesgo debería amanecer más tranquila, ¿no? Y sobre todo con tendencia a bajar. Claro, lo que pasa es que habrá que ver si los financieros son capaces de interpretar los fundamentos económicos, porque no siempre es factible. Hasta ahí sí, ¿no? No crea, que va. Desgraciadamente son dos mundos muchas veces separados donde ni siquiera se sabe interpretar lo que es un balance bancario de una empresa y viceversa. La prima de riesgo tendría que ajustarse a los fundamentos de la economía española y no hace mucho en la OCDE se nos decía que como mucho debería estar 150 puntos básicos por encima de Alemania. Claro. Quería decir un comentario. No vayamos a dejar pasar esta ocasión sin pedirle a la banca contrapartidas.
No hemos hablado de las condiciones. Sabemos que las habrá, Claro, pero no claro, las pero es que al hilo precisamente... Ha dicho que Schäuble ha dicho que a partir de ahora lo importante, decía Miguel Sí. Ángel, Schäuble ha dicho, a partir de ahora lo importante es que hay que negociar las condiciones. No, pero ellos hablan de negociar las condiciones entre los bancos, el mecanismo, el FROB... No. Yo digo las condiciones desde la economía real y los ciudadanos y las ciudadanas. Antes ponía de manifiesto esto Rafael cuando hablaba de las cifras. Y quiero poner encima de la mesa una cosa. Si los bancos no tienen problema de liquidez, los bancos españoles, y por eso es factible que den crédito a corto. Si tienen una línea ilimitada del Banco Central Europeo al 1%, que ese fue el mecanismo que se diseñó inicialmente. Lo que pasa es que no les pusimos contrapartida. Y entonces lo que iban ganando vía inversión en la deuda soberana, al 6 o al 7%, lo dedicaban a seguir pagando dividendos, no a dar crédito. Ahora de lo que se está tratando... Ahí va a haber limitación. Claro, pero de eso se trata. Es que yo también en eso creo que los medios sobreactúan. Yo que he estado pendiente de todas estas noticias, me ha parecido agobiante, visto desde lo que es una persona de la calle un sábado, ver todo el cúmulo de informaciones como si se fuera a caer el mundo. Mire, esta información de llevarse a la práctica será dentro de unos meses y además a través de las necesidades que manifiesten los bancos. Y no se va a traducir en un incremento de crédito inmediato, por supuesto, pero estemos vigilantes a eso. No vaya a ser que dejemos que negocien las condiciones interpares y resulta que la economía real y los ciudadanos nos quedemos en la trastienda. Déjeme que le haga una pregunta antes de que se vaya, porque estamos esperando las condiciones, pero el Estado, ¿qué será? ¿Avalista? ¿Tendrá que responder? ¿De qué forma eso al final puede repercutir en esas condiciones que dicen que no se ponen para los ciudadanos, sí. pero quizás al final puede tener algún tipo de repercusión? El Estado responde como avalista de última instancia desde el momento que es una institución con mayoría de capital público. O sea que en ese sentido está garantizado por el Estado y caso de que el FROB no cumpliera sus objetivos sería el Estado español el que cubriría esa garantía que no se hubiera desempeñado. No sé si queréis aprovechar para hacerle algunas preguntas o algún comentario al profesor. A las 9 vamos a hacer una pausa para los titulares. Quería comentar que es probable que el lunes nos encontremos con unos resultados contradictorios en los mercados, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido es más positivo para la bolsa, en el sentido de que la bolsa lleva 3 años moviéndose al ritmo de los bancos y en la medida en la que los bancos van a tener un acceso a una financiación, yo creo que eso puede hacer subir a los bancos, pero la verdad es que cualquier tipo de rescate o cualquier tipo de ayuda siempre ha cotizado mal para la reputación del país que lo toma. Y en ese sentido la prima de riesgo puede volver a subir, ¿eh? Nos podemos encontrar el lunes con que la bolsa tiene una subida importante y sin embargo la prima de riesgo aumente. Y me parece fantástico lo que acaba de poner sobre la mesa, que es algo que desde que empezó esta crisis, que es una crisis, parece que lo habíamos olvidado, pero últimamente nos lo ha recordado la situación, una crisis de origen financiero, el que se ponga sobre la mesa, cuáles son las contrapartidas y cuál es el cambio que respecto a su relación con la sociedad han de abordar las entidades financieras. Me parece muy sugerente, pero no solo sugerente para desarrollar aquí un debate teórico, sino que si ya se le resuelve el problema financiero y económico, habría que empezar a entrar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora con las participaciones preferentes de aquellas entidades que van a ser ayudadas por el FROB? Me temo que las noticias van a ser todavía peores para los que tienen esas participaciones preferentes, pero algún tipo de respuesta hay que dar a esa mala colocación de activos que se ha dado entre muchos ahorradores que no merecían ese comportamiento. Vamos a ir enseguida a ver los titulares de las 9. Sí, solo apuntar un titular que está saliendo ahora, teletipo de la agencia EFE. La ministra de Finanzas de Austria, Maria Fechter, dice que hoy el Eurogrupo ha rechazado una petición de España para que la ayuda económica europea fuese directamente a los bancos que la pidiesen. O sea que esa petición ha llegado. Sí, un vaticinio. Teniendo en cuenta el peso de la banca en España, tanto en bolsa como en los inversores internacionales que mueven carteras de deudas soberanas, yo creo que el efecto va a ser favorable. Se va a reducir la prima de riesgo, se va a mantener la cotización o va a subir ligeramente
Y no olvidemos que tenemos un sistema bancario cuyos activos totales medios son 3,3 veces el PIB de la economía española. Eso también es una reflexión importante. Pues con ese vaticinio lo vamos a dejar. Profesor Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense. Gracias por haber estado en este programa especial. Hasta luego. Son las 9. Vamos a repasar los titulares y seguimos aquí analizando esta decisión de España de pedir ese rescate para la banca. Saludos. Como les venimos contando, España va a recibir ayuda europea para recapitalizar la banca. Europa ha ofrecido al gobierno español hasta 100.000 millones de euros de ayuda. El gobierno afirma que no se trata de un rescate, sino de una ayuda y que los fondos europeos permitirán sanear la banca para que pueda empezar a dar créditos a empresas y a las familias. Y ha insistido en que no habrá condiciones adicionales ni presupuestarias y que la ayuda no va a implicar nuevos ajustes. De condiciones financieras. Lo que no hay es ningún tipo de condicionalidad macroeconómica. No hay ningún tipo de condicionalidad fiscal. No hay ningún tipo de condicionalidad de reformas económicas fuera de lo que es el ámbito del sector financiero. Pero, por supuesto, en primer lugar, hay que tener en cuenta que hay una normativa de ayudas públicas que se tiene que cumplir. Y después, por supuesto, se establecerán condiciones a las entidades, como ya está ocurriendo actualmente, que reciban las ayudas. Vamos ya con otras noticias resumidas en estos titulares. Manifestación en Madrid esta tarde de voces contra el terrorismo, contra la política de reinserción de presos de ETA. Según los manifestantes, el plan de reinserción de presos de ETA del gobierno es un subterfugio para acercar a los terroristas, dicen, que luego queden en libertad. De todos los que sentimos. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha defendido hoy la actuación de la Fiscalía en la investigación sobre los viajes a Marbella del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar. Asegura que está probado que no ha habido delito de malversación de fondos. Los observadores de las Naciones Unidas investigan sobre el terreno con muchas dificultades la última matanza en Al-Kubeir. Esta noche en Deraa, según los grupos opositores, han muerto al menos 23 civiles, entre ellos 10 mujeres y 3 menores, durante otra ofensiva del ejército. El presidente francés, François Hollande, confirma que la retirada de las tropas francesas de Afganistán va a empezar en julio y terminará a finales de año. El anuncio se produce horas después de la muerte de 4 militares franceses en un atentado reivindicado por los talibanes en el que otros 5 militares han resultado heridos. Un grupo de mineros ha increpado este mediodía en Teruel a compromisarios del Partido Popular que han asistido al Congreso Provincial. Les hacen responsables de los recortes en el sector. El Gobierno asegura que no hay más recursos y que se mantiene abierto el diálogo. En España hay unas 125.000 personas infectadas con el virus del SIDA. Los recortes amenazan algunas líneas de investigación para su tratamiento, por lo que cada vez son más importantes los actos solidarios. Anoche, 20 artistas catalanes ofrecieron un concierto benéfico en Barcelona ante 15.000 personas. Y sorpresa en la Eurocopa de fútbol. Holanda, subcampeona del mundo y una de las favoritas, ha caído derrotada 1-0 ante Dinamarca. Mañana la selección española comienza ante Italia la defensa de su título continental. Hola, muy buenas tardes. Como pueden ver, el domingo seguiremos con inestabilidad en el tercio norte de la península. Por la mañana esperamos nubes y precipitaciones afectando sobre todo el noroeste peninsular, y por la tarde veremos cómo las lluvias más intensas se concentran en zonas del Cantábrico Oriental y en el área de los Pirineos. También aumentan las nubes medias y altas en otros puntos de la mitad norte y de hecho no descartamos algún chubasco durante la tarde en el sistema central. En el resto se impone el sol y las temperaturas máximas y mínimas tienden a subir.
Bueno, pues hemos dado este repaso rápido a los titulares y seguimos aquí analizando en el canal 24 horas de Televisión Española esa noticia, esa petición de rescate para la banca española. Enseguida vamos a recapitular los detalles. Les recuerdo que estamos con Rafael Rubio, con Eduardo San Martín, con José María Brunet y se acaba de incorporar también a esta reunión Miguel Ángel Rodríguez, analista de XTV. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora te pido tu opinión, pero para los que se acaban de incorporar, Inma Gómez Lobo nos hace una recapitulación de todo lo que ha ocurrido esta tarde. Vamos a recapitular. Todos los titulares hasta ahora, especialmente en la prensa extranjera, hablan de rescate, pero el ministro de Guindos en su intervención ha insistido en que no estamos ante un rescate, sino ante apoyo financiero, que el Gobierno no pide todavía, sino que tiene intención de solicitar. Financiación europea, lo ha llamado también. Es un préstamo, sería un préstamo para los bancos con problemas, a interés, ha explicado de Guindos, más barato que el del mercado, sin consecuencias, ha dicho, para los ciudadanos. No habría, dice, exigencias ni en materia fiscal ni política. Las consecuencias, insistía el ministro, serían solo para las entidades, que sean ayudadas. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, pues el ministro no ha dado cifras, ha hablado de necesidades de capital manejables, ha dicho que el Fondo Monetario ha detectado necesidades adicionales en la banca. Recordamos que el informe del Fondo Monetario habla de al menos de 40.000 millones y estamos a la espera del resultado de otras 2 auditorías que conoceremos a finales de mes. Lo que sí sabemos es que Bruselas, también Moncloa, cifran la cantidad disponible en 100.000 millones de euros. No sería esa cantidad para agotarla, sino que estaría disponible. ¿De dónde sale ese dinero? Pues, en principio, del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o del Mecanismo Europeo de Estabilidad. La diferencia es que este último no entra en vigor hasta julio y permitiría más flexibilidad en las condiciones. Salga de donde salga, el dinero irá al FROB, al Fondo de Reordenación Bancaria, que será quien lo administre y lo distribuirá el Estado, por tanto. ¿Por qué se hace esto? Pues ha dicho el ministro que porque se quiere colaborar en un momento difícil para el euro, para que haya transparencia y calma en los mercados. Y porque ahora, a esa pregunta el ministro ha dicho cuándo se ha considerado oportuno, Elena. Bueno, pues esa es la recapitalización, voy a decir, de los bancos. Ya se me están liando las dos palabras. Hemos resumido lo que ha dicho el ministro. Hablábamos hace un momento con Lorenzo Milá, que nos decía que no había todavía reacción oficial. Bueno, ya la hay. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, ha valorado la decisión de España de recapitalizar su sistema bancario y el compromiso de sus socios europeos de suministrar apoyo como un paso concreto hacia la unión financiera en la eurozona. Estas acciones son importantes para la salud de la economía española y un paso concreto en el camino hacia la unión financiera, algo vital para la resistencia de la eurozona. Palabras del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Miguel Ángel, hemos dado ya más o menos aquí una vuelta, una primera opinión de estos analistas. ¿Qué te parece la decisión que se ha tomado hoy? Pues yo creo que va por el buen camino. Como habéis estado comentando, que os he estado siguiendo anteriormente, incide en la necesidad de recapitalizar la banca española, y donde estaba el punto negro que estábamos casi todos los que hablamos de estas cosas hablando de que se necesitaba tratar, pero lo positivo tiene una parte que todavía yo no lo tengo bastante claro, lo estaba comentando aquí anteriormente, es la incidencia que este fondo que se va a recibir de Europa tiene sobre la deuda, el porcentaje de deuda sobre el Producto Interior Bruto. No es un préstamo a una entidad, es un préstamo al gobierno español, al Estado español, y la deuda va a incrementarse. Entonces, yo creo que el resultado de mercado va a ser positivo en cuanto que hay mucho descontado ya anteriormente de malo, ¿no? Pero luego poco a poco vamos a ver cómo se va viendo esa posibilidad. Podemos ver incluso la semana que viene algún tipo de reacción por parte de alguna agencia de rating. Moody's advirtió que en caso de acceder a este tipo de préstamo, financiación o como se quiera llamar, podría tener que rebajar. Si se rebajase la calificación crediticia de España o de los bonos a largo plazo, vamos a ver de nuevo ventas de bonos a largo plazo y veremos a ver cómo eso va funcionando. En principio creo que la primera reacción, como digo antes, va a ser positiva en el mercado en cuanto que ya hay mucho descontado de malo, pero luego hay que ir viendo cómo va evolucionando. Esta ayuda rescate
¿nos puede cerrar en algún momento el grifo del mercado, como hemos visto que ha pasado en otros rescates, aunque hayan sido diferentes? Son diferentes. El caso de Irlanda fue completamente diferente, sobre todo por el tema importante aquí es que no hay una condicionalidad macroeconómica. Eso es muy importante. Yo creo que eso es un logro por parte del Gobierno. Tiene que ver también la posibilidad de acceder a este tipo de fondos por el otro mecanismo, el mecanismo europeo de financiación, que empezará a funcionar el mes que viene, y eso va a ser muy importante. No creo que vaya a cortarnos. De hecho, en los peores momentos hemos visto cómo España ha podido salir al mercado, aunque en cantidades pequeñas. La última subasta de 2.000 millones es bastante pequeña, pero bueno, ha podido. ¿Jueves? El jueves. Lo importante será ver si se reanuda el interés de los inversores extranjeros, porque la demanda actual, la demanda de las últimas subastas ha sido demanda doméstica, lo sabemos todos, institucionales, y ver si esto se reanuda. No creo que se corte. Lo único que podrían haber algún tipo de tensiones. Habría que explicar un poco mejor la implicación, la incidencia que tiene este endeudamiento en déficit público, el déficit de cumplimiento anual y el déficit sobre PIB. Algo interesante ahí es que solamente en el déficit público se computan los intereses que se paguen de la deuda, y en el déficit sobre Producto Interior Bruto se va a ir computando a medida que se vaya utilizando. Seguramente de la cantidad que se pida, que serán 70 o 80.000 o lo que fuera, no se va a utilizar toda de una vez y seguramente se irá repartiendo en el tiempo. Y sobre eso vamos a hablar en el mercado la semana que viene, seguramente. Estamos hablando por el momento de ¿querías apuntar algo de lo que decía? Yo le quería hacer un par de preguntas. Adelante, Eduardo. No, para que los telespectadores aclaren. Cuando hablamos de prima de riesgo nos estamos refiriendo al bono a 10 años. Sí. Exclusivamente. Con respecto al alemán. Está alemán, o sea, que está al 6, más del 6% en este momento. 6,20. Yo le quería preguntar, la primera pregunta es si sabemos qué necesidades de emisión de bonos a 10 años tiene en este momento España hasta final de año. Eso por un lado. Y segundo, otra cosa que es difícil de entender, bueno, en fin, usted lo ha dicho de forma bastante categórica, ¿por qué las agencias de calificación reducen la nota cuando resulta que el Estado está consiguiendo mejor financiación, o sea, financiación en mejores condiciones que antes? Sí. Bueno, lo primero es necesidades de bono a 10 años no se conoce, depende de lo que el Tesoro quiera, en qué vencimientos quiera distribuir las necesidades de financiación. Se sabe que se necesitan alrededor de unos 50.000 millones de aquí a final de año. De aquí a final de año, que es alrededor de es un 40 o 38% de las necesidades totales de financiación. Es una buena cifra, ya se hizo bastante bien y se tiene ya bastante captado, ¿no?, de las necesidades. ¿En qué vencimiento se va a distribuir esto? Si en el más largo o en el más corto. Preferiblemente en el más largo, siempre y cuando las rentabilidades caigan. No tanto la prima de riesgo. La prima de riesgo se ha puesto de moda, pero eso es un diferencial. Seguramente va a bajar inmediatamente porque el lunes veremos como el bono alemán, el Bund, cae en precio, sube en rentabilidad y la prima de riesgo automáticamente se estrecha. Claro. Sin necesidad de que caiga al 10 años. O sea, se puede ir a 450 porque sube en 50 puntos el Bund y la otra se queda igual. A nosotros lo que nos interesa es financiarnos lo más barato posible y que caiga por debajo del 6% y que se venga al 5 o al 5,5%. Eso de momento es lo que yo creo que no va a funcionar al principio por esto, ¿no?, por el incremento del endeudamiento, que al final es endeudamiento del Estado español, aunque sea el FROB, ¿no? Entonces, lo de Moody's es la pregunta que eso siempre nos hacemos todos. ¿Por qué esta gente miran así y no miran en otro lado? Bueno, ellos van a valorar eso, el incremento del endeudamiento sobre todo y las... Estamos lejos del endeudamiento de países como Alemania, Francia, el Reino Unido. Muy lejos. Estamos en la mitad que Italia, e incluso por debajo de Francia. Y eso. Lo que pasa es que ellos tienen en cuenta también pues otras variables macroeconómicas como es el crecimiento, la capacidad de recaudación de España, que es inferior a la de Italia y es inferior a la de los otros países. Y eso esperemos que no, pero yo creo que lo han advertido ya. Bueno, hemos escuchado esa rueda de prensa aquí en España. Recordemos que la decisión se ha tomado a través de una videoconferencia. Hemos escuchado las explicaciones que daba aquí el ministro de Economía. Nos vamos a acercar ahora a Bruselas. Ahí está Álvaro Goicoechea. Álvaro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí el ministro no ha dado la cifra, ha dicho que se remitía a ese comunicado del Eurogrupo, se habla de una disponibilidad de 100.000 millones de euros para España, ¿no? Pero ¿cómo se concretaría esa ayuda? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que dar de ahora en adelante?
Bueno, pues algo nos dice este comunicado que hemos recibido hace aproximadamente una hora, que es el comunicado que emitía el Eurogrupo al término de la reunión, y en él se matiza que esa ayuda financiera a nuestro país va a proceder de los dos fondos que tiene actualmente la zona euro: el fondo temporal, que concluye, hay que recordarlo, en 2013, y el mecanismo permanente de estabilidad, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de julio. Los países de la moneda única ponen a disposición de nuestro país un máximo de 100.000 millones de euros, lo que no implica que esa cantidad sea la que nuestro gobierno vaya a utilizar para proceder a la recapitalización del sector bancario, ya que la cantidad que se utilice para esa recapitalización puede ser, a la vista de lo escuchado, sensiblemente inferior. Al cambio de esta ayuda financiera de la zona euro, se pondrán una serie de condiciones al sector bancario de nuestro país en forma de reformas y de reestructuraciones. Eso sí, no va a haber condiciones ni ajustes para el conjunto de la sociedad española, más allá de los compromisos que el Gobierno ya ha adquirido para reducir el elevado déficit público o los desequilibrios macroeconómicos. La reunión del Eurogrupo de esta tarde ha durado prácticamente 3 horas, y en ella ha habido 2 países, fundamentalmente Holanda y Finlandia, especialmente beligerantes a la hora de tratar de endurecer las condiciones a nuestro país. Gracias, Álvaro. Veremos también lo que se va diciendo allí la semana que viene. Hasta luego. Veíamos al final de la rueda de prensa del ministro de Economía que seguían muchos compañeros queriendo todavía preguntarle. Nos vamos a acercar hasta allí, hasta el Ministerio. Está Alex Barreiro, él ha seguido esa comparecencia. No sé, al final, Alex, si habéis podido hablar algo más con el ministro o él se ha ceñido exclusivamente a lo que ha dicho en esa rueda de prensa. Le hemos visto que salía y que volvía a hablar con vosotros. Sí, pero no ha aportado ningún otro dato. Nos quedamos, por tanto, con eso que ha dicho en esta rueda de prensa, con que esto no es un rescate en ningún sentido, que se trata de una ayuda y que solo implicará condiciones para la banca, nunca para la sociedad española. No habrá imposiciones en los presupuestos ni tampoco en la política fiscal. Luis de Guindos no ha concretado una cifra definitiva, pero asegura que esa cantidad que hoy ha dispuesto el Eurogrupo, esos 100.000 millones de euros que nos explicaba Álvaro desde Bruselas, servirán para cubrir todas las necesidades de la banca y también para tener un amplio colchón de seguridad. La cantidad que se solicite se conocerá después de que se conozcan los informes de las consultoras de Oliver Wyman y de Roland Berger, que se conocerán en aproximadamente 15 días, también de las auditoras que continúan trabajando y que se conocerán a finales del mes de julio. El FROB será el instrumento utilizado para que el dinero llegue a las entidades financieras. El préstamo deberá devolverlo el Estado y los intereses del mismo aumentarán el déficit del Estado. ¿Cuánto? Quedará determinado por la cantidad que se solicite y por el plazo. El objetivo final de esta medida, de esta solicitud de ayuda europea, ha dicho Luis de Guindos, es sanear a las entidades financieras para que el crédito vuelva a llegar finalmente a familias y a pequeñas y medianas empresas. Confía también en que sirva para recuperar la confianza en los mercados y ha destacado el papel de Mariano Rajoy durante toda la negociación. Lo que se pide es apoyo financiero. Esto no tiene absolutamente nada que ver con un rescate en absoluto. Es apoyo financiero que irá dirigido al FROB y el FROB inyectará el capital en las entidades españolas que lo requieran. Como ha puesto de manifiesto el Fondo Monetario Internacional, no todas las entidades financieras necesitan capital. Es decir, el problema del sistema financiero español está pues muy bien definido en aproximadamente un 30% de lo que es el sistema bancario español. Esto es un préstamo que recibe en condiciones muy favorables, que son las que se determinarán en los próximos días, pero son condiciones muy favorables, más favorables que las de mercado, que recibirá el FROB. Y el FROB, posteriormente, de acuerdo con los instrumentos que tiene disponibles, lo inyectará en aquellas entidades españolas que tengan necesidad. Por lo tanto, no hay el más mínimo rescate al respecto.
Bueno, recordábamos así esas palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos. Estábamos aquí hablando en la tarde, encontrábamos dos opiniones diferentes sobre si esto va a afectar o no va a afectar al déficit, ¿no? Esta petición de ayuda, como dice el Gobierno, de rescate, como estamos viendo en los medios. Brunet. Sí, efectivamente, yo creo que es una de las cuestiones importantes a dilucidar. De todas maneras, es verdad que este apoyo, esta ayuda que recibe el sector financiero español, lo más importante es que no traiga condiciones, ¿no? Porque si las trajera probablemente serían pues, de difícil digestión. Ahora bien, hay que ver la letra pequeña y hay que ver si realmente podemos ver totalmente alejados algunos de los escenarios que se manejaban en términos negativos. No habrá repercusión fiscal, pero, por ejemplo, el Gobierno dijo que estaba estudiando una subida del IVA, por ejemplo. ¿Podemos pensar que después de esto se aleja ese horizonte? ¿O realmente, Miguel Ángel, crees que dentro de unos meses podemos tener una revisión? Y luego, claro, que no esté condicionado y que no incida, en fin, en los cálculos macroeconómicos del Gobierno, supongo que querrá decir que algunas otras recetas amargas, que también se había hablado de ellas, quedan definitivamente descartadas, como que haya que pensar en nuevas rebajas salariales, en los funcionarios, o que pueda afectar a las pensiones. Todo eso son peligros que yo creo que conviene que la opinión pública conozca, que me imagino, Miguel Ángel, tú me lo dirás con más autoridad, pero yo entiendo que quedan descartados. Ahora bien, la cuestión del déficit, ¿crees tú que se incrementará? No, lo que decías del IVA anteriormente, como ejemplo, independientemente de lo de la concesión de este préstamo, ¿no? O de rescate, como queramos llamarlo, era algo que anteriormente ya se estaba barajando, porque tenemos, independientemente de esto, un objetivo de déficit que cumplir, y para cumplir ese objetivo de déficit se seguirá exigiendo por parte de Europa. Quizás, casi con toda seguridad tendrán que subir el IVA. Lo otro, creo que no. Entonces, lo de el computarse en el déficit, yo creo que computa como déficit. Yo creo que lo ha dicho de Guindos. A la pregunta de una periodista, le han preguntado si esto computa en déficit y ha dicho, claro que computa, es un préstamo, es una financiación al Estado español y es déficit del Estado español. Lo único es que a la hora de valorar el déficit público, que es lo que se va excediendo en gasto durante un año, solamente se computarán los intereses que se paguen, son los desembolsos de intereses, y luego la cantidad total, que lo que haría sería incrementar el peso de deuda total sobre el Producto Interior Bruto, que sabemos que tenemos alrededor de un 70%, mucho mejor que Italia, mucho mejor que esto, eso sí lo hará. Perdóname, para que la gente nos entienda. Porque nos vamos a acercar un momento a Roma, estamos buscando respuestas, reacciones en distintas capitales europeas. En Roma está Silvia Fernández de Bobadilla. Silvia, ¿qué análisis se hace ahí de este rescate a la banca española? ¿Se ve con alivio? Italia también es uno de los países que más problemas tiene en cuanto a la deuda. Pues la verdad es que hasta ahora la reacción ha sido más bien de cautela. De hecho, la única reacción oficial ha sido, se ha conocido que Mario Monti ha expresado su pleno apoyo a la declaración que ha salido después de esa teleconferencia del Eurogrupo. Mario Monti ha sido, de hecho, el único primer ministro que ha participado en la teleconferencia, porque además de primer ministro italiano, se reservó para sí mismo, cuando tomó las riendas del gobierno en noviembre del año pasado, la cartera de Economía y de Finanzas, y ya había dicho con anterioridad que la decisión de pedir ayuda o no por parte de España debía ser única y exclusivamente de su gobierno, sin recibir, e insistió mucho, presiones externas, quizá pensando en la posibilidad de que Italia tuviera que verse en un momento dado en la misma situación, porque aquí en Italia, según todas las agencias de calificación de riesgo, es el país que mayor riesgo de contagio sufre por la situación de la banca española, y de hecho ha sido evidente que la escalada de la prima de riesgo española ha ido a la par de la italiana. Gracias, Silvia. Hemos recogido la opinión desde Roma. Inma, ¿alguna otra noticia, algún otro apunte? Sí, nos van llegando. Vamos a apuntar que Moncloa confirma que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a viajar mañana a Polonia, como tenía previsto, para presenciar el primer partido de la selección española en la Eurocopa contra Italia, por cierto, tras acordar hoy el Eurogrupo conceder ese préstamo de 100.000 millones para sanear el sector financiero. Fuentes del Ejecutivo dicen que se trata de una invitación del primer ministro polaco, Donald Tusk, y que el presidente Rajoy, en efecto, va a acudir a ese partido. ¿Qué pensáis? ¿Tendrá consecuencias políticas esta decisión que se ha tomado hoy o no?
Bueno, yo creo que lo que no hay que olvidar es que esto de tener que pedir ayudas para el sector financiero español, esto es un hito que va a tener sin duda su repercusión socialmente, por mucho que ahora no se exija a la sociedad contrapartidas, políticamente y económicamente. A partir de ahora ya hemos utilizado este instrumento y por tanto una nueva petición va a ser más difícil y mucho más costosa. Y tenemos todavía, la sociedad española tiene que afrontar unos retos muy importantes. Yo espero que tengamos muchísimo más cuidado ahora, por ejemplo, al abordar el tema autonómico. No tendrá sentido que un secretario de Estado empiece a decir que determinadas autonomías tienen el cajón lleno de facturas que no se pagan. Esos juegos no debieron de permitirse, pero ahora muchísimo menos. Y en ese sentido, y políticamente, yo creo que después de este hito, que habría sido mejor que no hubiéramos tenido que pedir ayuda, yo creo que esto es un compromiso también y es un reto a los responsables políticos, porque si el consenso y la necesidad de pactar medidas era necesario antes del día de hoy, a partir del día de hoy es imprescindible. 2 minutos nos quedan. Un segundito porque tenemos noticia de última hora. Agencia EFE, Rajoy y Rubalcaba pactan que Fernando Restoy, el hasta ahora vicepresidente de la Comisión del Mercado de Valores, sea subgobernador del Banco de España. Noticia de última hora de la agencia EFE. Vamos bien, relación inmediata. Bueno, 2 minutos, que se nos va el tiempo, rápido, para concluir, Eduardo. Vamos a ver. Con un gobierno todavía con 3 años y medio delante por legislatura, las consecuencias se van a diluir en el tiempo. No serán apreciables hasta que haya una nueva convocatoria. Va a tener probablemente más consecuencias en aquellos países europeos que sí que tienen convocatorias electorales, porque eso también les despeja el panorama a ellos, ¿no? Y después, esto es como el fútbol. O sea, aquí tú haces la alineación, las tácticas y todas las cosas, pero aquí lo que importa es el resultado. Y al final, si esto sale bien, dentro de 2-3 años, y el sistema financiero español vuelve a funcionar, pues nos habremos olvidado de la alineación y de la táctica, y lo que contará es el resultado. Brunet. Yo voy al grano. Consecuencias políticas sí y positivas. Yo creo que ya las tiene. Hubiera sido todo muy distinto a Cariz si el gobierno hubiera tropezado gravemente. Pero yo creo que el gobierno ha sabido resolver la papeleta, incluso con ese matiz de que la ayuda viene vía FROP, ¿no? Que probablemente al gobierno a lo mejor le hubiera preferido que fuera directamente a las entidades bancarias y que el FROP tuviera, digamos, un papel meramente técnico y no de garante de todo el proceso. Pero incluso así, a mí me parece que se salda de manera muy positiva. Lo que el gobierno puede hacer, yo creo que el presidente hace muy bien ir mañana a disfrutar del fútbol. Por cierto, Holanda seguramente, cuando decían que ponía tantos inconvenientes, no nos perdonan la final del Mundial, seguramente, pero bueno, pues va a ser eso. Pero no, yo creo que hace bien, porque es un signo de normalidad. Pues nada, lo que estaba previsto, agenda. Pero lo que sí que tiene que hacer, creo yo, el lunes, aparte de este buen pacto con Rubalcaba, que también quita un poco de tensión a la situación, es lo que decíamos antes, informar y eventualmente el Congreso puede hacer incluso una declaración y que se vote. Y imagínate, Elena, yo creo que tendría un refuerzo, digamos, de país, que el Congreso de los Diputados pues saludara este acuerdo en los términos que considere y con los matices. Bueno, seguramente iremos viendo lo que tenía Eduardo algunas dudas de lo que estaba diciendo. Sí, pero lo veremos la semana que viene. Bueno, porque quizá pensaba que voy demasiado lejos. Se nos ha acabado. Porque hay algunos memorias. Se nos ha acabado aquí el tiempo. Os agradezco mucho a todos vuestra presencia aquí este sábado por la tarde. Gracias, Inma. El lunes volvemos. El lunes volvemos contando más de la economía. Más de la economía. Esto va a seguir, sí. Pues gracias a ustedes también por su atención. Buenas tardes.